Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él revelándonos toda la verdad y dándonos sabiduría y quitando todo velo espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, con la verdadera iglesia de Dios, teniendo bien en claro que cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 6:15 hay un título muy grande que dice: somos templo del Dios viviente. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del incrédulo con el incrédulo? En primera de Juan dice 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El contexto de este versículo lo vamos a desenglosar a medida que yo vaya leyendo, como siempre en todas las prédicas, hermanos, bajo la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Y la misma palabra nos va a aclarar cuál es el yugo desigual. Como ustedes bien saben, hermanos, tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. O sea, como dice el apóstol, yo no consulté carne ni sangre, sino a nosotros nos lo reveló, fue Dios por medio de su palabra. Dice en Romanos 2:8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que esto quiere decir los que practican el pecado. La otra pregunta que nos hace en 2 Corintios 6:15: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta la tenemos en Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, todos sabemos que la luz es Cristo y que esta es la condenación, que Él vino, pero hubieron algunos que prefirieron estar muertos en sus delitos y pecados que venir a la luz, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios 5:7: no seáis participante con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso hablar de aquellos que las hacen en secreto. Esto es el yugo desigual. Dice la palabra de Dios que no participemos en las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? En el pecado, en toda clase de pecado. Recordemos, hermanos, que yo prediqué los hijos de Dios que no practicamos el pecado y los hijos de Satanás que practican el pecado.
Dice que más bien reprenderlas. Uno a veces ve personas que, y yo te reprendo en el nombre de Cristo. No, reprenderlas es resistirlas, no ir a participar con ellos en los pecados ajenos. Si nosotros somos luz por medio de Cristo, no podemos estar allá en luz y en tinieblas, porque seríamos tibios. Y la palabra de Dios es tan clara cuando dice que Él a los tibios los vomitará de su boca. O seamos fríos o seamos calientes, pero tibios de ninguna manera. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, bíblicamente, yugo desigual es yugo de la esclavitud del pecado. Estar todavía muertos en nuestros delitos y pecados y decir que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Segunda de Corintios 6:15 dice: ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? La palabra Belial en hebreo quiere decir hombres perversos, indignos o malvados. En otras palabras, Belial, en resumida cuentas, estos hombres se clasifican como Satanás, hijos de Satanás. Romanos 1:8, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonrando y dando culto a las criaturas más que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Entonces, Cristo con Belial, personas que no conocen totalmente, realmente lo que es del evangelio verdadero, son personas que, por decir, yo tengo un amigo que es brujo o un amigo que es espiritista, y no es malo. Lo malo es irme con él a hacer los ritos que ellos hacen, invocar espíritus, hacer hechicerías, practicar todo eso. Eso es yugo desigual, practicar con ellos cualquier pecado, toda clase de pecado que se nos atraviese. Dice aquí el Señor que lo tenemos que reprender. O sea, reprender es resistirlo, ¿sí? Decentemente, no ir con ellos, no consentir, mejor dicho. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. El Señor respalda su palabra y ahí está la respuesta, que habiendo entendido el juicio de Dios, algunos hermanos que se llaman, o si se pueden decir hermanos, algunas personas que se llaman ser cristianos y que entendiendo el juicio de Dios, van y practican el pecado, y no solamente lo practican, sino que se complacen con practicarlo, o sea, con las personas que lo practican. Es diferente, hermanos, tener una persona que sea incrédula y que tenga toda clase de creencias o toda clase de mañas o toda clase de pecados. A nosotros nos mandan es a predicarles el evangelio, no nos mandan a hacer negocios con ellos, como el ejemplo que les puse. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Lamentablemente, el Señor Jesucristo aquí corrobora su palabra. Los hombres amaron más las tinieblas que a Dios,
porque es estrecha para nosotros la puerta que lleva a la salvación, porque tenemos que hacer morir en nuestra carne, en este cuerpo, todas las concupiscencias, los pecados que tenemos y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es difícil, pero recuerden, hermanos, para Dios nada es imposible. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es yugo desigual. Amigo del mundo. Recordemos, hermanos, que cuando el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, fue tentado por Satanás. Y las mismas tentaciones que el Señor Jesucristo tuvo, nosotros las vamos a tener también. Y también nos van a ofrecer el mundo, sus riquezas, los placeres, lascivias, borracheras, contiendas, iras, envidias y toda clase de pecado. Pero como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Dice Timoteo, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, a los incrédulos, por si quizás Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Tito 3:2, que nadie difame y que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Entonces, ahí está plasmada, hermanos, lo que es la misericordia de Dios. No unirnos con yugo desigual quiere decir no practicar el pecado con las personas que están acostumbradas a practicar el pecado. Toda clase de pecado, robos, toda clase de pecado. Pero el Señor en ningún momento nos está prohibiendo que les hablemos o que les prediquemos el Evangelio. Porque el Señor aquí nos está exhortando que como nosotros como siervos de Cristo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos que revelar a los hombres lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tiene el fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Que con toda mansedumbre corrijamos a aquellas personas que se opongan, o sea, a los incrédulos. ¿Y por qué que con toda mansedumbre? Porque nosotros no vamos a entrar directamente en juicio o a condenarlos. A nosotros nos mandan es a predicar el Evangelio. Recuerden, hermanos, que Dios no hace excepción de personas y que sabemos que ellos están cautivos en el lazo del diablo. Están en el yugo de la esclavitud del diablo y que están haciendo la voluntad de él. Dice también la palabra de Dios que nosotros también éramos en otro tiempo
y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y le damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia y que nos ha rescatado cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una cosa sí digo, hermanos, como dice la palabra de Dios, que el que piense estar seguro, mire que no caiga. Entonces, no hay que entrar en juicio con los incrédulos. Al contrario, hay que predicarles las buenas nuevas, pero no hay que practicar el pecado. Eso es yugo desigual, practicar el pecado con otras personas incrédulas. Primero, vamos a hacer mal ejemplo. Segundo, pésimo testimonio. Y tercero, por culpa de algunos que se llaman ser cristianos, es blasfemado el nombre de Dios. Porque como dice su palabra, se complacen con los que practican el pecado. Y no solamente se complacen, sino que también lo practican. Dice en Mateo 11:28, hablando el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de nuestro Señor? El yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Tenemos que aprender a ser mansos y ser humildes. Y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Tenemos que dejarle toda esa carga a Cristo. Sabemos que si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos alivia, es el que nos consuela y es el que intercede por nosotros. Jesucristo, Él nos dice que sigamos sus pisadas. Y es fácil el yugo, ser mansos y ser humildes. Y si nosotros realmente hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el yugo va a ser fácil y ligera va a ser esa carga, porque el Señor, Él es el que hace toda la obra en nosotros. Nosotros simplemente tenemos es que obedecer, guardar sus mandamientos. Recuerden, hermanos, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Dios no hace excepción de personas y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento verdadero. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria y te damos la honra. Bendito y alabado seas. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos, Padre, que de una y de otra forma te fallamos. Pero gracias, Padre, por nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede delante de ti por sus santos, o sea, por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Nuevamente te damos gracias por esta revelación tan hermosa del yugo desigual. No el yugo como crean los hombres, Señor, sino el yugo que está escrito en tu palabra. El yugo desigual que dice tu palabra es cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que ahora, siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya no estamos en ese yugo de esclavitud del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres. Por medio de su sangre preciosa, nos ha justificado delante de Dios Padre. Teniendo bien entendido, Padre, que tú no haces excepción de personas
y que nosotros como siervos de Cristo tenemos que con mansedumbre corregir a los que se oponen, o sea, a los incrédulos, porque reconocemos, Señor, que están cautivos con el lazo del diablo. Y que si nosotros predicándoles el evangelio, dándoles buen ejemplo, Padre, tú les conceda realmente un arrepentimiento genuino y escapen de ese lazo. Que nosotros, Señor, como siervos de Cristo, no tenemos que participar, como dice tu palabra, en las obras infructuosas de nuestra carne, en nuestros pecados, porque somos nuevas criaturas. Esa es la diferencia, Padre, del yugo desigual. Ponemos esta noche delante de ti, Señor, porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, por cada uno de mis hermanos de este hermoso y precioso grupo, Padre, para que seas tú revelándoles toda la verdad, Padre. Y que de una vez, Señor, por medio del convencimiento que da el Espíritu Santo, entiendan que somos templo del Dios viviente. Y como somos templo del Dios viviente, porque el Espíritu de Dios mora con nosotros, no podemos estar practicando el pecado y después estar doblando rodillas, porque como dice tu palabra, o seamos calientes o seamos fríos, pero tibios tú los vomitarás de tu boca. Así que, como dice tu palabra, no reine pues nuestros pecados en nuestros cuerpos mortales, ni tampoco nos complazcamos con los que practican y también practicar con ellos el pecado. Eso no es tuyo, eso no es de Dios y eso es yugo desigual. Gracias, Padre, por esta revelación tan hermosa que tú nos has dado esta noche. Y, Señor, te pedimos sabiduría y nuevamente te rogamos y te imploramos la guía del Espíritu Santo, Padre, para que nosotros aprendamos a acomodar lo espiritual con lo espiritual, que es tu santa palabra, no saliéndonos del texto ni convirtiéndolo en pretexto, dando a conocer todos los misterios que tú desde antes de la fundación del mundo tenía escondido para nosotros. Y uno de esos misterios es que somos el templo de Dios viviente. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias nuevamente, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu santa voluntad. Líbranos de todo mal y líbranos de hombres perversos. Y como dice tu palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.